Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la Crítica Duro MX? Que pasen un excelente día. Vamos a platicar un nuevo tema y el día de hoy estaremos hablando en torno a Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, y cómo presenta una dura iniciativa contra el Poder Judicial. Estamos hablando de esta iniciativa de eliminar los alegatos de oídas. Dirán ustedes, pues, ¿qué significa esto? Nunca habíamos escuchado al respecto, probablemente algunos de ustedes sí lo han escuchado, probablemente otros no lo han escuchado al respecto, pero se los voy a explicar rápidamente. Significa, y ustedes lo han visto en distintos casos, como magistrados y jueces, antes de dar a conocer una resolución al respecto de algún caso, ellos se reúnen en un cuartito, platican pues lo que está ocurriendo en torno a un caso en especial, y finalmente cuando terminan de platicar, de dar sus puntos de vista, ellos salen y dan su resolución. ¿Qué es lo que señala en torno a esto Ricardo Monreal? Que este tipo de alegatos de oídas se puede prestar a corrupción, se puede prestar también a manipulación. Entonces, muy interesante lo que presenta Ricardo Monreal, lo estaremos por supuesto analizando en este video. Una vez más, una iniciativa del coordinador de los senadores de Morena. Quédese con nosotros, eso estaremos platicando en este video. Siéntese, acomódese y relájese. Estoy seguro que esta información le va a interesar. Bueno, vamos a arrancar rápidamente con la información, pero antes de comenzar con el tema principal, vamos a recordar un poquito lo que ha estado haciendo Morena últimamente y también, por supuesto, de la mano de un Ricardo Monreal. Vamos a presentar cómo Morena va contra los magistrados, contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación en algunas medidas. Vamos a recordar esto que aconteció el 5 de septiembre de 2019. Morena presenta iniciativa para reducir el periodo de 4 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a recordar este caso, muy importante también, por supuesto. Dice, los senadores de Morena presentaron una iniciativa para reducir el periodo de 4 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quienes hace 3 años se le amplió el plazo de su encargo. Tenemos aquí en su propuesta a los senadores Rubén Rocha, Germán Martínez y Cruz Pérez Cuellar. Recordaron que el 20 de octubre de 2016 se eligieron a 7 nuevos magistrados en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, si ustedes se fijan, esto lo impulsaron senadores de Morena. ¿Quién es el coordinador de los senadores allá en Morena? Nada más y nada menos que Ricardo Monreal. Entonces, si ustedes se fijan, Morena va duro contra el Poder Judicial, un Poder Judicial realmente corrompido, un Poder Judicial realmente corrupto. Entonces, veíamos ese tema. Ahora, nos vamos a pasar con otro tema. Cómo Morena propone ampliar de 11 a 16 los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice, Ricardo Monreal presentó una iniciativa que plantea ampliar de 11 a 16 los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como crear una tercera sala especializada en materia anticorrupción. ¿Qué planteaba Ricardo Monreal? Monreal decía, bueno, si tenemos a muchos personajes siniestros al interior de la Suprema Corte, casos como un Pérez Dayán, casos como un Medina Mora, que han estado ligados a la mafia del poder. Entonces, sabíamos que Morena quería impulsar un número más amplio de ministros precisamente para contrarrestar a los ministros que estaban actualmente. Ahora sí, vámonos directamente con la noticia, con la nota, con la iniciativa que va a impulsar Ricardo Monreal. Les digo una vez más, Morena ha venido planteando distintas iniciativas en torno al Poder Judicial. Tenemos esto en pantalla. Ricardo Monreal propone iniciativa para eliminar alegatos de oídas. Vamos a ver. Tenemos aquí la información. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso eliminar los alegatos de oídas e impulsar un sistema de procuración de justicia que garantice imparcialidad a los ciudadanos y evitar manejos irregulares que generen sentencias a modo de una de las partes. Ojo, amigos. Entonces dice aquí, la propuesta del presidente de la Junta de Coordinación Política busca eliminar esta práctica que consiste en una entrevista privada entre litigantes y jueces
para alegar sobre el asunto que ventila en un juicio sin que la parte contraria tenga conocimiento de ello. Entonces, ¿qué más tenemos aquí de información? El documento presentado por el legislador detalla que la Constitución prohíbe este ejercicio en los juicios del orden penal que se llevan de acuerdo con el sistema acusatorio. Sin embargo, dicha restricción no es aplicable a otras materias, por lo que al incorporarla en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, erradicaría sus efectos en los distintos espacios de la actividad jurisdiccional del ámbito federal. Entonces, ¿qué significa esto, amigos? Decía Ricardo Monreal, en pocas palabras, se lo resumo, que cuando se plantean estas entrevistas privadas entre litigantes y jueces, se puede prestar a corrupción. ¿Por qué? Porque la otra parte, y más bien dicho el público, no sabe qué es lo que en realidad está pasando en esa reunión privada. No tenemos conocimiento de ello, no sabemos qué se están diciendo, no sabemos si ahí están pactando en lo oscurito. Entonces dice Ricardo Monreal, esto por supuesto no está nada bien. ¿Por qué? Porque puede generar sentencias a modo. Y yo en lo personal también estoy muy de acuerdo en esto. Entonces así lo plantea Ricardo Monreal, es prácticamente pues mejorar lo que es la transparencia en cuanto a estas sentencias. Hay que recordar que este tipo de reuniones privadas pues no ayudan en absoluto en el tema de la transparencia. Entonces eso es lo que propone Ricardo Monreal. Ustedes dirán, bueno, tal vez tiene razón, otros dirán no tiene tanta razón, ustedes tendrán todos su propio punto de vista, pero hay que recordar como si efectivamente ya Morena, ya Ricardo Monreal están impulsando una sacudida, una renovación al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya lo había señalado Ricardo Monreal, vamos a implementar medidas, iniciativas y demás para modificarle. Hay algunas cosas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a recordar algunos casos, Marta Erika Alonso y el alegato de Oidas. ¿Qué significa esto, amigos? Que el tema polémico que aconteció en Puebla, la elección fraudulenta de Marta Erika Alonso, recordar aquellos tiempos donde Marta Erika Alonso se robó la gubernatura del estado de Puebla, ¿cómo se hizo un escándalo? Fue así que inclusive el Tribunal Electoral hizo una nueva elección, una elección extraordinaria, y fue así que al final de cuentas el tribunal validó la elección en Puebla y Barbosa estaba acusando ilegalidades, Marta Erika celebrando por la democracia. Decía Marta Erika Alonso, ya gané, y fue así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio el triunfo a Marta Erika Alonso. Todo esto, como lo resumía Ricardo Monreal, estaban sentaditos en una sala privada, ahí tuvieron que discutir sus puntos de vista y finalmente se pudo haber prestado precisamente a esto, a modos o sentencias a modo o decisiones a modo. Entonces, así está la cosa en torno a todo esto. Recordar cómo Marta Erika Alonso inclusive tomó la protesta en plena madrugada. En plena madrugada, ella sabía que había hecho evidentemente fraude, pero les digo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está bastante corrompida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación necesita una renovación, aunque estos personajes no quieran, aunque estos personajes digan que todo está perfecto, pero desafortunadamente al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía siguen existiendo muchísimos intereses de por medio. Entonces, ya lo saben ustedes, actualmente la Suprema Corte no es nada querida por los mexicanos, inclusive se manejaron lo que son marchas en contra de la Suprema Corte. Sí se llegó a realizar una marcha muy exitosa, por cierto, las redes sociales lo estuvieron impulsando, pero así es como están las cosas en el Poder Judicial, y así es como también Ricardo Monreal propone este tipo de iniciativas muy puntuales, muy buenas. Camino personal, esta iniciativa que da a conocer es muy buena. Pues bueno, amigos, ustedes tendrán su propio punto de vista. Quiero que dejen en la caja de comentarios qué es lo que opinan ustedes al respecto sobre esta iniciativa de parte de Ricardo Monreal. Les dejo en la descripción mi Twitter y mi correo electrónico por si gustan enviarnos algún mensaje. Suscríbanse a este canal y denle pulgar arriba para que más mexicanos vean esta información. Pues me despido, que pasen un excelente día, les mando un fuerte abrazo, su amigo Criticador MX, y nos estaremos viendo en un próximo video.
Hasta luego. Let it go.